Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Este, Espero que estés bien y disculpas por la demora. Y ahí está el previo que te iba a mandar más o menos. Bueno, acá tengo un tema, es un género rap. Sabes que para todas las ecualizaciones depende del género. Eso es muy importante porque depende de eso cómo va a quedar la producción. Depende de la ecualización, es muy importante eso. No hay que ecualizar por ecualizar. No hay que ser exagerado, ¿no? Y tampoco escaso. Me dejo entender. O sea, no hay que demasiado presionar al abusar de la ecualización para que suene demasiado potente, porque también hay que ver que el instrumental también tenga esa potencia. Ahora imagínate que tengas la capela fuerte, potente, y el instrumental débil, entonces no balancea, no hay equidad, no hay balance. Pero si la capela está, si el instrumental está fuerte, es duro, hardcore, entonces la capela va a servir bastante, así fuerte, porque los dos concuerdan. Es como el rock pesado y la voz, esas voces ya como metal, que son otra forma, así como raspadas, y entonces presta bastante para eso. Pero una voz delicada, una voz suave, terciopelo no va a ir ahí, pues no encaja. Es igual como esta, por ejemplo. En este caso tenemos comandos, como te podrás dar cuenta, en efectos de pista o en el bastidor de efectos. Yo tengo 8 efectos en mi primer canal, que es la primera voz, que es lo principal. Vamos a mutear esto un momento. Y esto, cuando tú te paras en cada ranura, te salen diferentes efectos. Por eso sale pista 2, pista 3, pista 4 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esto pues, tienes que saber. Ahí clarito se sombrea. Donde que te paras, ahí es donde que le vas a dar los efectos. En el bastidor de efectos, ahí es donde que te paras. Si me paro acá, yo hago y si agrego un efecto y cuando vas a regresar donde supuestamente querías darle no va a dar porque obviamente no es, no corresponde a la ranura. Entonces tienes que ver pista 2, clarito tienes que estar leyendo pista 3, tienes que estar bien atento en ese aspecto. El otro, por ejemplo, vamos a quitar cada uno. Ahora dices, pero ¿cómo saco esto? Este es el orden. Cuando tú hay una flecha a la derecha, cuando tú te das cuenta, mira, en el efecto, el orden de los efectos, amplitud, compresión, ahora bajo, abajo, igualito, lo mismo, perdón, bajo, abajo no fue necesario, solo bajo, este, igualito, ¿ves? Te das cuenta que todo está en el mismo orden, o sea, vayas flecha que cliques, todo está en el mismo orden, todo es lo mismo, todo es lo mismo, solo que ese es el orden que yo le he puesto, que yo le he adecuado, que debería ser un orden muy importante que se debe respetar. Número uno, está el autotune, que es un corregidor, obviamente ya lo sabes, de voz, un afinador de voz. En segundo, tengo una reverb de estudio. En cuarto tengo un eco. En quinto tengo en cuarto tengo un limitador forzado. En quinto, creación de originales. En el sexto, procesamiento dinámico. En el séptimo, el deezer. Y en el 8 tengo, por supuesto, lo que no debería faltar, un ecualizador gráfico a 30 bandas. Ahora, eh, ya como te podrás cuenta, el Autotune, por ejemplo, lo encontré en BST estéreo, ahí está el Autotune. El Reverb de estudio está en lo que es Reverb, que ahí está, por ejemplo, ahí te estoy indicando para que no te vayas a perder. En lo que es filtro, en retardo y eco está el eco. En el limitador forzado está en amplitud y compresión, es el limitador forzado. Creación originales está en especial, ahí está creación originales, hay otros comandos más. El procesamiento está en amplitud y compresión, que dice procesamiento dinámico. Luego el deezer, el deezer, por ejemplo, el deezer está en modulación, no, el deezer está en amplitud. Ya, ahí está el deezer, por ejemplo. Y la ecualización obviamente está en filtro EQ, ecualizador 30 bandas. Ya, mira, por ejemplo, en el Autotune ya tú sabes, has manejado el programa, entonces ya sabes qué patrones darle, por ejemplo, pero igual vamos a chequearlo. Por ejemplo, el patrón es depende, funciona, depende de la nota. Por ejemplo, si tú, a ver cómo te explico. Ya, bueno, si tú estás cantando en sol mayor, obviamente sabes que G es sol ahí, está en inglés, las claves. Y entonces te das cuenta que tiene que estar en sol y en la escala mayor. Y si estoy cantando en notas menores, entonces tiene que esto cambiar de mayor a menor. Clarito ahí lo dice. Entonces,
Y ser bien cuidadoso con el autotune, no ser exagerado tampoco, como le dije más hace un rato, no hay que abusar de los efectos tampoco. Siempre hay que dejar la esencia natural, que fluya y que no todo sea como hoy en día podemos escuchar muchas mezclas que mayormente todos son sintetizadores, todos son muy electrónicos, las voces muy artificiales, entonces evitemos eso, de que no se escuche tan artificial y que el cantante trate de hacer esa similitud de los efectos que se hacen artificialmente. Eso yo exijo cuando vienen a grabar en casa, y yo les digo así, porque muchos quieren grabar con grandes efectos y todas esas cosas y realmente como que se pierde una esencia. Claro que el género ayuda porque el género que ellos graban, reggaetón o rap, implica esos tipos de efectos. Pero abusar de ellos tampoco no es justo, creo yo. No es como abusar del Photoshop cuando uno no tiene un rostro bien definido y sin impurezas. Y tiene con impurezas, no es definido y abusa del Photoshop cuando en persona no es así. Entonces, igualmente, ¿no? Es igual. No hay que maquillar demasiado para que para que después los oyentes estén criticando. Porque mira, porque yo he escuchado personas que escuchan mezclas y dicen, no, así se recontraeditadas o que todo. Entonces, se pierde esa esencia. Y para mantener esa esencia y ese respeto tanto con tu persona como editor y como tus producciones que son los cantantes, entonces hay que evitar eso, hay que exigir al cantante, porque el cantante a veces llega al estudio y no quiere grabar como se debe, o sea, dice, no, pero ¿para qué me voy a forzar si están los efectos, están las afinaciones, el melody y el autotune? Entonces, creo yo que que no tenga esa mente pesimista, que tenga una mente diferente, una mente muy abierta, una mente más positiva, una mente realmente que, que tenga esa convicción de que él está seguro de que puede cantar muy bien y de que se esfuerce en esa grabación, así sea toma por toma. Está bien claro y dicho que no se graba entera la canción, se graba toma por toma para que quede mejor. Por de repente muchos no tienen una buena técnica de respiración, entonces evitamos eso, que esté agitado y se escuche la grabación agitada y no se dé un buen resultado. Es muy importante eso, lento pero seguro. Lo siguiente es el reverb. Ahí como está te puedes copiar el patrón, por ejemplo, pero ya cada uno es modulación de uno y depende del género también. No todos son iguales las ecualizaciones ni los efectos, ojo, ten cuidado en eso. Por ejemplo, en este caso de rap no le quiero poner un efecto demasiado en eco, un reverb demasiado, ¿no? Entonces exagerado, entonces es un patrón mínimo que yo lo tengo aquí en 10% de 90. Este es húmedo y seco, ¿no? Y por ejemplo, en lo que es seco yo lo tengo así al 90% y en lo que es húmedo al 10%, casi no es mucho, es solo el 10%. Y en lo que es el, el eco está en este patrón. Anótalo. Ya tú has manejado el eco, 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 ¿no? Entonces ya tú puedes ir ajustando, depende al oído y depende la música, el tempo. O sea, el BPM de las canciones a veces son de 128, 130, ¿no? O quizás menos, de 100, de 90, por ejemplo, en este caso. Entonces, depende de eso, va a ir el ajuste de los MS, ¿no? De los minutos, de los minutos segundos que vas a darle al, a la música. No vas a ser demasiado exagerado. No abuses tampoco de eso, no hay que abusar de eso. Lo siguiente es, yo sé que es muy previo lo que te estoy mandando porque es por los megas que realmente se gasta en esto porque demasiado megas el programa mucho adquiere megas y se vuelve muy pesado después para subir, por eso que lo hago de una manera resumida. La amplitud o el limitador de forzado es para, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si yo estoy cantando y me alejo, te das cuenta, por ejemplo, ahorita ya no se escucha muy bien. Se escucha como que estoy alejado, ¿no? Y cuando viene acá es muy diferente. Entonces, para evitar eso, está activado en ese valor. Y entonces te vas a dar cuenta que lo que es de abajo, que es amplificación de entrada, 4,5, es el debase. Por ejemplo, es lo que es la potencia que le estás dando. Y el menos 3,4, que es la amplitud máxima, es lo que vas a hacer de lo que se escucha así. Es como que si hubieras estado siempre así, ¿me entiendes? O sea, si tú cantaste, te alejaste y se escucha un poco así, y entonces se va a escuchar así de esta manera. O sea, va a regular todo, o sea, va a tratar de regular todo lo que tú ves en estos diafragmas de acá, ¿no? En estas pistas,
Tú ves que uno está más alto, uno está más bajo, ¿no? Y entonces eso evita de que esté así, evita que lo regule uniformemente, ¿no? Ordenadamente. Ese es el valor, puedes anotarlo ahí. Luego está creación originales. Creación originales es sobre todo para darle más brillo. Por ejemplo, ahí te das cuenta que hay tres bandas de ecualización, que es una banda estante inferior, activar, ahí dice picos, y activar este establecimiento estante superior. Ya entonces por lo que te das cuenta, ¿ves? Y no exagero con el brillo, porque mucho brillo como que no, bueno, a mí en particular no me agrada. Y aquí le he dado peso, porque la voz es una voz que no tiene peso. Hay voces que tienen peso que no necesitas, que al contrario tienes que bajarla, pero en este caso el chico no tenía peso su voz, entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, otra vez ahí puedes anotar más o menos ese es el parámetro que tienes que tener más o menos para una canción, para una voz, una capela. Luego sigue el procesamiento dinámico. El procesamiento dinámico es, por ejemplo, tú estás grabando normal, ahorita yo estoy hablando, pero si estuviera cantando, como yo no tengo espumas acústicas, sino tengo algo más casero que eso, tengo unos cartones especiales que son que se utiliza en los huevos y todas esas cosas, ¿no? Entonces eso hace que aísle un poco más el sonido. Entonces, pero que si yo no tuviera nada de eso, wow, con las paredes así estuvieran formando un eco tenaz. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace de que evite el eco, pero igual siempre queda un poco de eco, entonces para evitar eso, en esta forma del triángulo es la mejor opción que yo he probado, que hace evitar de que se escuche una voz atrás o una grabación atrás de repente, aparte, de repente de las sandalias o del zapato o de la zapatilla que hiciste ruido entonces y de repente esa parte estabas cantando y esa la trata de minimizar, o de repente hiciste un, eso también lo minimiza, entonces es muy importante eso, ese es el parámetro que yo siempre trabajo y me da muy buen resultado. Luego el deezer, te hablaba del deezer. El deezer es muy importante. El deezer es un regulador modulador de voz que no es ningún efecto de afinación, ojo, solamente es una modulación. A la modulación es, por ejemplo, que no hace que no tenga demasiado brillo ni demasiado medio si es que le has dado en la ecualización. Entonces es muy importante tener un deezer y hace regular los demasiado altos que no sature, evita que sature, entonces hace regular los brillos y los medios. Entonces eso es un parámetro que yo tengo en -22, lo tengo en multibanda en este espacio, porque ahí tú lo puedes corregir todo para que puedas correr todo para un lado, para otro lado, pero evitemos eso, que mayormente esté eso, porque en este lado está el bajo, el medio y el brillo, lo que es esta parte de acá. Entonces para evitar eso siempre tiene que estar en el brillo mayormente, porque eso es lo que más satura, el brillo, el tss, tss. Entonces evitemos eso. El parámetro que debería estar. En la ecualización banda, como te has podido dar cuenta, al inicio está en caída y casi por ahí va levantando, ¿no? En los 125. Y después en el 1K y 4K está casi a lo neutral, a cero, casi a cero, porque está en menos 0,7. Y abajo, perdón, el brillo, cuando llegas a 25K está abajo, está cayendo. ¿Eso a qué se debe? De que cuando uno canta tampoco no debería tener demasiado peso, como te expliqué, porque ya le agregué peso en creación de originales. Entonces evitemos el peso, porque a veces no solamente es el peso, a veces está grabado y haces un movimiento de casualidad, mueves un, ¿no? Entonces evitamos eso y eso hace de que esté regulado ese sonido, de que no, boom, que no fastidie y que se escuche la voz más nítida, más definida. Y en el medio no debe estar muy abajo, porque si está muy abajo se va a escuchar ya demasiado nasalizado. Y tampoco muy arriba, porque si está muy arriba también se va a escuchar de una manera como que si estuviera haciendo así, y eso no es agradable, ¿no? Y entonces por eso que ese es el parámetro que yo utilizo. Es depende de uno, de ahí es depende del micro también, ojo, porque el micro es de condensador, este micro de sala, entonces este micro hace de que se escuche de esta manera, porque ahorita está en vivo, no está en ninguna ecualización, pero si estuviera en esa ecualización que estuviera ahorita, créeme que se estuviera escuchando mucho mejor con todas esas cosas que tengo activado. Otro, a ver, ya, ahora vamos a escuchar un previo
Se escucha como que no tuviera peso, por eso es que hicimos la segunda voz, que obviamente es que es grabar encima de la primera voz sin adelantarse, sin repetirse, se tiene que hacer en varias tomas para que pueda quedar, ¿no? Entonces ya eso se escucharía de esta manera, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Que le da más mejor peso. Bueno, ahorita quizás porque está grabando el micro directo no se escucha, pero cuando te mande la mezcla y vas a sentir la diferencia, ¿no? En eso. Luego igualito en la ranura de pista 2, en pista 3, perdón, y pista 4, le he puesto autotune y limitador forzado porque de más cosas no necesita. Igual acá en pista 4, autotune, limitador y un mezclador de canales o mezclador estéreo que hace de que sea vía auricular, o sea, se escuche en los dos, se escuche más definido. Mientras que en el otro está grabado en dos canales en la primera pista, pero, perdón, en la pista número 2, que es la capela principal, pero se va a escuchar más mono, ¿no? O sea, más al centro. En cambio, en la pista número 4, ahí va a ser que todo lo que está ahí se va a escuchar bien, bien a los costados, o sea, bien RL, o sea, izquierda, derecha, se va a escuchar bien definido. Entonces eso va a darle un efecto más clásico, creo yo, de que utilizan en los reggaetoneros, que utilizan los raperos, que hoy en día se está produciendo así en la industria musical, en esos géneros, ¿no? Y es muy importante eso. A veces es bueno también mantener la esencia, como a veces también es bueno salirte un poco de la esencia y dejar tu propia marca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mi propia marca aquí es, o sea, mi propio estilo es no dándole muchos efectos, no abusando de eso, sino haciendo lo más natural posible, ¿no? Entonces, exigirle bastante también al cantante de que pueda grabar de una manera muy prudente y no decir que hay efectos y se puede editar, así que grabo como sea, ¿no? Porque más trabajo es para uno, porque para editar, se puede editar, pero es más trabajo. Entonces, si lo puede hacer bien, ¿por qué no lo hace así de una vez, no? Esa es la idea. Entonces, yo sé que es un video muy corto, ha quedado muy corto, pero realmente te digo, mi estimado amigo Haider, que mil disculpas por la demora en el video y todo eso. Y ya pues, ¿no? Entonces, ya es 6 de septiembre y realmente se ha pasado rápido los días desde que tú me dijiste. Y tomará de repente unos días quizás más para poder editar el video, ¿no? Porque no todo va a ir ahí. Pero bueno, ya lo que me olvidaba era esto de aquí es una actualización extra que sirve para mejorar algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, al activar y le hago doble clic y me sale esto. Entonces, eso viene normalmente llano, plano, ¿no? Entonces tú ahí ya le das algunos límites que le falta, de repente le falta un poco de más de brillo, le falta un poco más de bajo, entonces ahí vas probando, ¿no? De izquierda siempre comienza el bajo, en el medio comienza el medio y en el extremo derecho comienza el brillo, ¿no? Eso ya sabemos ya el orden. Entonces la voz también igualito, ¿ves? Por ejemplo en la voz, en la ecualización que he hecho, he bajado la parte de lo que es el bajo, ¿no? He bajado para que la voz no se escuche tan grave, sino se escuche más suave, ¿no? Entonces, igualito acá, en todas esas te das cuenta que hay caídas, tanto en el medio perdón, tanto en el bajo y en el brillo hay esas decadencias, ¿no? Porque es lo que se exige, porque si no demasiado mucho va a saturar y evitemos eso, porque es incómodo eso realmente, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado el video, ¿no? Y ahí te dejo otros tips, te voy a mandar el video, el audio original para que puedas escuchar y para que puedas sentir la, la editación. Un gusto, amigazo, y nos vemos hasta la próxima. Cuídate.